La Academia de Marketing Online, episodio 378. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenida a un nuevo episodio de la Academia de Marketing Online, tu podcast sobre negocios en Internet, estrategias de marketing digital y crecimiento personal para emprendedores. Yo soy tu anfitrión, Óscar Feito, y cada lunes en este espacio, mis invitados y yo te vamos a traer una potente dosis de formación, inspiración y motivación para ayudarte a construir un negocio rentable y muy gratificante en Internet. Si te atrae la idea de emprender tu propio proyecto digital, pero ahora mismo estás más perdido que una garrapata en un oso de peluche, he grabado una masterclass súper completa que te ayudará a vencer la parálisis por análisis. Puedes acceder a la clase en www.oscarfeito.com/clase. Súper fácil. Bueno, pues tengo que confesarte que la primera vez que oí hablar del cerebro digital me sonó un poco como a milonga. No sé, pensé que básicamente era un nombre hortera para algo que ya existía y que de todas formas pues tampoco era tan novedoso ni particularmente emocionante. A lo mejor es porque mi cerebro, el físico y el digital, estaba ya un poco frito después de tantas horas al sol tomando hipas y doritos este verano, pero a medida que fui indagando tirando del hilo, mi curiosidad y mi interés han ido aumentando. Te cuento, básicamente nuestro cerebro lleva evolucionando durante cientos de miles de años para adaptarse a los retos y necesidades cambiantes de nuestra especie. Bueno, por desgracia algunos cerebros han evolucionado bastante menos que otros y otros no han evolucionado nada, pero eso ya lo dejamos para otro programa. El caso es que ese mismo cerebro que hace apenas 2 telediarios solo tenía que pensar en buscar comida y evitar ser aplastado por un mamut, ahora tiene que lidiar con millones de estímulos al minuto, manejar una sobredosis de información constante y en definitiva adaptarse a unas necesidades muy distintas a las de nuestros antepasados cavernícolas. ¿Cómo influyen estos cambios en el modo que tiene nuestro cerebro de almacenar la información? O sea, de aprender, de memorizar, de procesar, de utilizar esa información. ¿Y cómo podemos optimizar la forma en la que absorbemos, procesamos, organizamos y relacionamos la información para acelerar el aprendizaje y retener más con menos esfuerzo? Pues de todo eso vamos a hablar con nuestro invitado de hoy. Marcos de Moue ha terminado 3 ingenierías, ha estudiado otras cuantas mientras trabajaba para distintas empresas y ahora está al frente de un proyecto que pretende revolucionar la gestión del conocimiento personal. Pero su historia tuvo unos inicios bastante complicados. Marcos fue un perfecto ejemplo de fracaso escolar durante años, sufriendo de primera mano algo que probablemente todos hemos pensado en alguna ocasión. Nadie nos enseña cómo aprender. En un momento dado, vio que lo que realmente le gustaba era investigar otras formas de aprender y compartir lo que iba descubriendo. Así nació su proyecto, emowe.com, que se centra en 2 grandes áreas. La primera es el cerebro físico, por ejemplo, técnicas de estudio, memorización, modelado visual, y la segunda es el cerebro digital, que se centra en cómo hacemos todo esto, cómo tomamos notas, cómo construimos nuestro propio gestor de conocimiento personal. Aunque esto todavía está en pañales, todavía apunta que estamos ante un nuevo y revolucionado paradigma. Presta mucha atención porque ahora mismo vas a descubrir cómo funciona y qué puedes hacer tú hoy para aprender más rápido y retener durante más tiempo con menos esfuerzo. Nuestro episodio de esta semana está patrocinado por ESIC Business and Marketing School, escuela de negocios especializada en marketing, management y tecnología que lleva formando a profesionales durante más de 55 años. En ESIC Business and Marketing School vas a poder adquirir las habilidades más demandadas para resolver los desafíos en un ecosistema profesional globalizado, digital, volátil y repleto de oportunidades. Encuentra tu próximo reto formativo en www.esic.edu. Y nuestro episodio de esta semana también está patrocinado por Web Empresa, mi partner tecnológico de confianza desde hace muchos años. Tanto si ya tienes experiencia en el mundo online, como si estás empezando desde cero y te asusta la parte técnica, en Web Empresa tienes todo lo necesario para poner tu negocio o marca personal en el mapa, a un precio ajustado y sin sorpresas ni costes ocultos. Accede a condiciones especiales y bonus exclusivos para los oyentes de la Academia de Marketing Online en www.oscarfeito.com/webempresa. Y ahora, vamos con nuestro episodio de hoy. Bienvenido a la Academia de Marketing Online, Marcos, y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Hola Óscar, encantado de estar aquí y por supuesto muchísimas gracias por la invitación. Bueno, oye, ¿qué te parece esa introducción? La he liado mucho, hay matices, vamos a hablar de todo. Me has dejado ya sin palabras porque ya no sé qué seguir, lo has contado casi todo. Bueno, lo importante... No, está genial. Nada, yo estoy rascando la superficie y estoy deseando aprender de esto y sobre todo organizar porque tengo ahora muchos conceptos en la cabeza, estoy intentando ordenarlos y sobre todo pues a ver si nuestra audiencia es capaz de entender cómo funcionan las cosas, cómo han funcionado hasta ahora, cuál es el nuevo paradigma y un poco cómo está todo esto relacionado. Vamos a empezar, Marcos, hablando de uno de nuestros temas predilectos aquí en el podcast, que es el maravilloso sistema educativo. Nótese la ironía, probablemente los que tenemos hijos en edad escolar, pues lo vemos y lo padecemos a diario. De hecho, tengo una pequeña anécdota, mis hijos empezaron el otro día al colegio y el primer día, a modo de aclimatación, fueron de 10 a 12, ¿sabes? Las criaturas tienen 16 años, o sea, es primero de bachillerato, no es que estén en guardería y tienen que aclimatarse, no, bachillerato, 10 a 12. Y dirás, bueno, pues serían 2 horas que cundieron mucho. No, la primera hora tutoría y la segunda, ¿sabes lo que fue? ¡Descanso! O sea, y los míos también juegos de mesa me parece que han estado. Claro, pero madre mía, con 2 horas y necesitas un descanso después de 4 meses sin colegio, básicamente. Pero bueno, ¿cuáles crees tú, Marcos, que son las principales creencias o dogmas que nos inculcan desde pequeños y que limitan nuestra capacidad real de aprender? Bueno, yo creo que esto parte también, hay muchos temas también políticos, socioculturales. Es difícil ponerle solución porque habría que empezar desde muy abajo. Partiendo de que de aquí hay que eximir también parte de culpa a los profesores porque también tienen que cumplir con un programa. Pero de base lo que está ocurriendo es que no se nos están enseñando las bases del aprendizaje, de realmente cómo funciona nuestro cerebro. Y entonces, ha habido años atrás, hace 20 años, que se ponía en boga mucho la memoria, de memorizar los ríos, la lista de los reyes godos, si te acordarás, que a mí me ha tocado. Y entonces, claro, decías, no tenía sentido esta información. Era información que quedaba desligada de realmente algo que fuera a ser útil. Y entonces no nos enseñaban realmente a conceptualizar, a tener una visión de pájaro, a estructurar, a conceptualizar. Y ahora también hay que decir que ahora la nueva educación, que igual se cree muy moderna, hace lo contrario. Es que desvirtúa la memoria, que también es un error. Porque realmente las estructuras complejas de pensamiento se asientan precisamente en modelos mentales complejos que esos han llegado ahí hasta nuestro cerebro gracias a la memoria. Entonces, aquí consiste en buscar un equilibrio entre memorizar, pero no memorizar creando entes aislados, sino memorizar ligando con nuestros aprendizajes previos y al mismo tiempo tener herramientas para poder conceptualizar, poder modelar la información nueva que nos entra. Y entonces, esas son técnicas de memorización, modelado visual, así como mentalidad, que no nos han enseñado en la escuela. En la escuela directamente nos soltaban allí la lista de ríos de España, la lista de reyes godos, y nos dejaban ahí desguarnecidos ante toda la artillería. Sí. Eso es lo que pasaba. Sí, que es verdad. Fíjate, yo lo he comentado alguna vez, yo estudié en un colegio inglés desde pequeño. Bueno, viví en Estados Unidos y luego pues a los 8 años volví a España y fue un colegio inglés y yo sí que notaba un enfoque, no digo que sea mejor ni peor, a mí pues no me fue mal. A otra gente, pues sí, no lo sé, yo creo que también depende un poco de la persona, pero sí que había menos énfasis en memorizar, ¿no? O sea, yo recuerdo, por ejemplo, cuando estudiábamos, yo era más de letras, ¿no? De pues, historia y cosas de estas. Sí, se daba por hecho que tú tenías que saber una serie de fechas, o sea, cuando Hitler invade Austria, o cuando invade Polonia, o cuando es la anexión de no sé qué, o no sé cuántos, o el Tratado de Versalles. Como que se da por hecho que eso, pues tienes que tener saber cuándo ocurren estas cosas, ¿no? No es importante el mes y el día, pero sí tener una idea, pues que el 39 va después del 36, ¿sabes? Y pasan unas cosas antes y otras después. Pero lo que se hacía mucho énfasis es decir, a ver, en el examen de historia no hay una respuesta correcta de si Hitler era un oportunista o si era un máster planificador y los orígenes de la Segunda Guerra Mundial, por poner un ejemplo. Ambas respuestas son correctas, lo importante es tu capacidad de presentar, de ver la evidencia y en base a la evidencia o en base a esta serie de pruebas argumentar a favor de un lado o de un criterio o de otro. Y esto sí que parece que en algunas culturas, en algunos sistemas se fomenta, ¿no? Yo recuerdo salir a debatir delante de la clase, o sea, lo recuerdo vivamente, el profesor tenía unos papeles en una bolsa y tú sacabas uno y decías, pues, a favor del aborto, a favor de los toros, en contra del aborto, en contra de los toros. Y tenías que salir con 12 o 13 años delante de toda la clase, imagínate la vergüenza que se tiene a esa edad y tal, a debatir o a exponer durante unos minutos tus argumentos al azar sobre un tema que te habían dicho. Decir, pues tú, me da igual que estés a favor o en contra de este tema,
vas a tener que discutir ahora delante de todo el mundo a favor o en contra. Y son pequeños detalles que a mí se me quedaron grabados y me han sido más útiles, yo creo, esas cosas, que el aprendizaje concreto. Yo dejé química a los 14 años, entonces claro, yo no sé formulación química, pero sí sé otras cosas que, fíjate, al final igual me han ayudado. No sé. Sí, fíjate, tomando parte del ejemplo que tú has arrancado, las fechas. Sí. ¿Qué ocurre aquí en España? Nos enseñan fechas, pero sueltas, sin un contexto. Ahí está el problema. Sí. Si las fechas son buenas, claro, ¿por qué están las fechas? Las fechas no están para memorizarlas como islotes aislados. Sí. Y ahora podemos hablar de ligar modelos mentales, que luego cuando hablemos del cerebro digital, yo creo que todos lo entenderemos mucho mejor. Uh-huh. Nuestro cerebro es como una red de modelos mentales. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nos están dando una fecha histórica, la que sea, ¿qué ocurre? Que esa fecha no tiene que quedar aislada, como si la pudiéramos visualizar sería como un nodo aislado. Uh-huh. Esa fecha la tenemos que ligar con otros acontecimientos que han ocurrido en esa misma fecha. Entonces, si nosotros tenemos otras redes neuronales donde aparezca esa fecha, lo que tenemos que hacer es ligar la fecha que nos acaban de dar Sí. con esas otras fechas de otros eventos socioculturales, económicos. ¿Por qué? Para poder entender el por qué pasó y cómo pasó y qué ocurrió después y qué ocurrió antes y por qué estaba todo motivado. Ese es el problema. Lo mismo con personajes históricos, porque yo hace poco estuve repasando con mis hijos y de repente hablan pues hace poco estuvimos en Tarifa, entonces viendo un poco de historia y Guzmán el Bueno y el Rey Sancho y no sé qué, y al final son nombres aislados que no te dicen nada, pero si tú relaciones quién fue ese, quién fue su hijo, quién fue su descendencia, quién fue su padre, en qué campaña, de repente se empieza a tejer esa red entre puntos de información aislada, que es lo que vamos a hablar. Antes de entrar ya en esto, yo quiero dejar claro que no estamos hablando... Vamos a hablar de una nueva forma de aprender. No estamos hablando de milagros, no estamos hablando de ciencia infusa ni cosas por el estilo, ¿no? O sea, de la misma forma que, por ejemplo, en los últimos 100 años el récord mundial de los 100 metros lisos pues se ha rebajado, y me lo he mirado, un 10% aproximadamente, un segundo, más o menos. Aunque seguimos siendo la misma especie, y ha sido el resultado de trabajo y de esfuerzo y de mejoras y de alimentación y de musculación y de tecnología. Claro, también se puede optimizar el rendimiento mental, es decir, esto no es magia, es evolución, pero lógicamente nunca van a ser automáticos, que es una cosa que tú dejas muy clara, que tú no estás ofreciendo aquí, no, aquí hay que cerrar los ojos, ponerse unas velas y repetir delante del espejo que soy un máster, no va de esto, ¿no? No, mira, de hecho, yo aquí en mi despacho tengo un cartel, aquí delante que lo estoy viendo, que es un cartel de letras japonesas que pone Kaizen. Sí. Significa mejora continua. Sí. Esto consiste en ir poco a poco añadiendo nuevos mecanismos, nuevos recursos, nuevas técnicas en nuestro cerebro y, a su vez, todas estas ir poniéndolas en práctica, porque luego trabajan de forma combinada. Entonces, claro, tenemos que visualizar como una caja de herramientas donde nosotros poco a poco vamos a ir añadiendo recursos, tanto técnicas de memorización, pero no solo de memorización, que es con lo que la gente se queda cuando habla de aprender a aprender, sí, es verdad, sino también de cómo modelar visualmente una información, un esquema. De igual ese esquema que te han presentado realmente no tiene la organización visual que debería, por eso tenemos que conocer distintas herramientas visuales para saber cuál le encaja, porque aquí también podríamos hablar de los mapas mentales, y yo, por ejemplo, hablo mucho de los mapas mentales, pero la gente lo está sobreutilizando. No siempre hay que usar mapas mentales. O sea, tienes flujogramas, tenemos timelines, o sea, líneas de tiempo, tienes un montón de herramientas visuales para representar información. Tienes también que aplicar técnicas de estudio, que esto es otra cosa importantísima, que hay dos técnicas fundamentales, que es el Active Recall y el repaso espaciado, que esas hay que meterlas como si fuera una rutina, a piñón. El repaso espaciado, para cada cosa que aprendemos, tiene que tener ya sus fechas establecidas para aplicar esos repasos espaciados. Entonces, estamos hablando de distintas técnicas, recursos, herramientas digitales, y cuando digo herramientas digitales es porque para aplicar, por ejemplo, el Active Recall o el repaso espaciado, nos pueden ayudar a que directamente nos creen recordatorios. Así como herramientas visuales, que ya podemos, gracias a ordenadores, podemos aplicar herramientas visuales mucho más fácil que con un rotulador como nos pasaba antes. Entonces, si vamos añadiendo todas estas pequeñas piezas a nuestro puzzle, esto es un proceso de Kaizen, de mejora continua. Poco a poco será más fácil aprender a aprender. Claro. Y luego en el aprendizaje es muy importante que a medida que vas tejiendo más tu red de modelos mentales, la nueva información que te llegue te va a ser mucho más fácil anclarla, porque, por así decirlo, para que la gente lo entienda, tiene más percheros donde dejar
esa nueva información que le llega. Sí, es como al final que tú estás acumulando trastos y los dejas tirados en el salón de tu casa, o tienes una cómoda con cajones perfectamente organizados e intercomunicados entre sí, y tú vas un poco organizando las cosas. Vamos a aterrizar esto porque el gran reto de hoy, y yo soy consciente y le pido a los oyentes paciencia, que se concentren, porque es un tema muy complejo, con muchas patas, con muchas terminaciones. Vamos a intentar ir poquito a poco compartimentalizando la información. Me ha salido a la primera la palabra, espectacular. Y lo primero, yo creo que puede ayudar si entendemos lo que es el aprendizaje. El aprendizaje es un proceso complejo que tiene varias fases principales. Estas fases empiezan con la captura y clasificación de información. Vamos a empezar, Marcos, si quieres contarnos en qué consisten estas fases, y luego podemos ir viendo pues, cómo podemos introducir mejoras en cada una de ellas. Vale, en cuanto al tema del aprendizaje, sí, que también se puede llamar gestión del conocimiento personal, porque es el conocimiento que tiene cada persona, hay distintos autores que los clasifican en distintas fases, pero para mí lo más sencillo y con la que la gente se quede son 4, que además son muy, muy visuales, que es capturar la información, luego entrar en cada una de ellas. Sí. La capturamos, la procesamos, muy bien, la aprendemos, que aprender es pasarla a nuestro cerebro físico, y luego es compartirla. Muy bien. ¿De acuerdo? Luego hay una fase de sorpresa que luego al final la comentamos. Por supuesto, que eso es un poco ya cuando ya nos revienta el cerebro físico directamente y vemos de repente se hace la luz de todo esto, ¿no? Yo creo que es útil entender la forma tradicional primero, lo que viene a ser este cerebro físico. Háblanos un poquito de cada una de estas fases y cómo se pueden quizás ir mejorando. Mira, cuando hablamos de capturar, en nuestro día a día tenemos distintos escenarios donde nos llega información masiva. Y entonces tenemos que aprender a filtrarla y capturarla. Sí. Por ejemplo, escenarios. Estás leyendo un libro, conversando con un amigo, viendo un vídeo en YouTube, o una charla a TED, o estás en clase. O escuchando este podcast. O escuchando este podcast de Óscar Feito. Estamos continuamente recibiendo información. Entonces, en cada uno de estos escenarios se generan distintos tipos de datos. Y aquí digo lo de tipos de datos, porque a la hora de procesarlos, en función de la tipificación, tenemos que tratarlos de forma distinta. Pueden ser datos tabulados en tablas. Vamos a intentar, Marcos, para aterrizar esto y quedarnos con un ejemplo. Vamos a poner el ejemplo de aprendizaje de nuestra audiencia, de nuestro oyente medio que está escuchando la Academia de Marketing Online, que es un emprendedor o una emprendedora que tiene un negocio unipersonal, que es psicólogo, que es coach, que es terapeuta, que es un consultor, y está escuchando este podcast y está consumiendo esta información. Entonces, en lugar de hacer un ejemplo macro que puede ser con distintos datos y tal, vamos a intentar centrarlo en un ejemplo utilizando el oyente que escucha este podcast, cómo funciona la captura de información, el proceso, todo lo que estamos hablando, pero aplicado a este ejemplo. A ver si podemos enfocarlo así. De acuerdo. Vamos a imaginar que aparte de los ejemplos que he comentado antes, otro ejemplo es que estamos escuchando este podcast. Muy bien. Y tú, en algún momento, escuchas una frase o una referencia que a ti te interesa, de un libro o una cita que comenta Óscar o el invitado. Tú, por ejemplo, puedes tener, hasta aquí no cuento nada nuevo, tú tienes un grupo de Telegram, como tengo yo, donde solo estoy yo, ¿vale? Y grabo una nota de voz. Hasta ahí bien. Y digo la cita y lo que me comenta, lo que ha comentado Óscar o el invitado. O sea, aquí ya estamos, Marcos, introduciendo un concepto de captura de información que tú lo has dicho así como si fuera lo más normal del mundo, pero igual no lo es para todo el mundo, porque yo llevo un saco de post-its en el salpicadero del coche y en todos mis abrigos. O sea, aquí hay... Tú has hablado ya directamente de ese dictado de voz, no sé por alguna... Sí, donde quiero ir a parar es que tenemos que facilitar la captura de voz o la captura de información o la captura de un libro Kindle, es que vaya directamente a nuestro sistema de notas. O sea, que no se te quede en la cabeza y decir, bueno, ya si eso luego, ya me acordaré o ya me lo escucharé otra vez. Y te explico el porqué. La razón es precisamente para que tú... Es como los resúmenes de los libros, como esos post-it de tu bolsillo, que si tú no tienes un proceso, y además es muy difícil tenerlo porque ya estamos hablando de un proceso manual del que tú tienes que dedicarle tiempo. Sí. Sin embargo, si tienes un proceso automático que ya se encarga de toda esta captura de información, facilitarte el trabajo rutinario donde tú ya no aportas valor, a dejártelo ya en una bandejita de entrada en tu sistema de gestión de notas, luego cada tipo de captura de nota puede estar tipificada para que sea tratada de distinta forma, con triggers, que veremos, con disparadores que realizan automatizaciones sobre cada tipo de nota, o directamente también puedes dejarla en distintas carpetas. Entonces luego tú, cuando vas a procesar esa información,
En tu sistema de notas, tú ya tienes unas carpetas donde sabes que tienes que ir a vaciarlas. Vale. Y aquí podríamos hablar ya de metodologías, que aquí es donde entran distintas metodologías para que empiezan a ayudarnos en la gestión y procesamiento de los datos. Vale. Respecto a herramientas de captura, para dejar aquí a los oyentes con alguna recomendación, porque antes de empezar hemos hablado de Evernote, pero Evernote se ha quedado un poco anticuado. Yo sé que tú tienes alternativas. Sí, primero hay que hablar de herramientas. Hay una herramienta que es la pieza central del puzzle, que es la herramienta de gestión de notas. Ahí yo recomendaría, hay varias. La gente conocerá Notion, que es la más famosa. Luego Roam Research, que es muy parecida a Obsidian. Entonces, Notion es más para una mentalidad más estructural porque va como por bloques. Y tanto Obsidian como Roam Research son más de escribir, para escritores. Es tú metes ficheros de texto y los enlazas entre sí. Y luego tienes RemNote, tienes ¿cómo se llama esta? Me he olvidado la de... es que son nombres ingleses estos. Clutter, Bueno, tienes varias. Yo creo que con esas, de todas formas, es perfecto. Notion, Obsidian, vamos a incluir todas estas para que luego la gente, pues los oyentes puedan ir cotillando un poco y viendo cómo cada una de ellas expresa la forma de utilizarla, los casos de uso, etcétera. Pero yo creo que esta parte está clara, ¿no? La captura y la captura selectiva y con un proceso, es importante, de la información. A partir de ahí, nuestra oyente ya ha escuchado el podcast, ha apuntado 4 o 5 ideas, conceptos, webs, cursos, etcétera, que quiere luego hacer algo con eso y llegamos a esa fase de procesar. Vale, ¿qué es esto de procesar información? Pues significa agruparla, clasificarla, ordenarla. Y esto es lo que comentaba antes, que tenemos distintas metodologías para cómo tener que procesarla. Estas metodologías podrían ser, las comento someramente, ¿sí? GTD, PARA de Tiago Forte, o Bullet Journal, o Zettelkasten. Entonces, ¿qué consiguen estas metodologías? Y nos apoyamos en metodologías porque ya tienen unos principios comprobados de que nos van a ayudar a la gestión de la información. Pues estas notas lo que hacen es dejar preparado, cuando hablamos antes de nuestra red de modelos mentales, ¿sí? De nodos, lo que hacen es que nos dejan ya preparada la estructura. Es como si tuvieras que visualizar un nodo gigante, que es la cita que tú acabas de decir, pero nosotros ya la distribuimos en distintos nodos en función de luego dónde la vamos a anclar. Y cuando digo dónde la vamos a anclar es en la siguiente fase, en la fase de aprendizaje. Si la cita que tú me has dado, por ejemplo, es sobre temas de productividad, yo ya me voy preparando esa nota de voz que he tomado y está en mi grupo de Telegram y me la voy preparando para anclarla luego a mis notas sobre productividad en mi sistema de notas. Y me la dejaré ya preparada. Esto es lo que hacemos en la segunda fase, en la fase de procesar. Entonces, por ejemplo, si yo estoy escuchando un podcast con un invitado y estamos hablando, por ejemplo, de monetización, yo puedo tener una serie de otras ideas, de otra información que he obtenido de otros sitios, de cursos, de que puedo ofrecer un servicio de consultoría, estoy pensando en lanzar un nuevo infoproducto, estoy introduciéndome en marketing de afiliados. O sea, todo esto, digamos, es como poner etiquetas, a lo mejor es como etiquetar la información, ¿no? Realmente... Más que etiquetas, yo lo que suelo hacer cuando las tomo al vuelo, por ejemplo, yo estoy leyendo un libro. Sí. O incluso tomo una nota de voz, por ejemplo, escuchando tu podcast, siguiendo el ejemplo. Yo lo que hago ya estoy pensando con qué nota las voy a enlazar. De mis notas existentes, que esas notas existentes, por analogía, es nuestro conocimiento físico, pero yo tengo ya, por así decirlo, en mi cerebro digital, en mis apuntes, en mi sistema de notas digitales, tengo notas que representan ya mi conocimiento previo, ¿vale? Porque las he ido tomando a lo largo de los años. Si tú me das una cita o una referencia bibliográfica, yo ya puedo anclar en la misma nota o en la misma nota de voz, ya puedo indicar a qué nota la voy a referir luego. Por ejemplo, a notas relativas a productividad. O a notas si me has dicho un libro sobre cómo gestionar tareas, pues ya lo preparo para la nota que tenía sobre gestión de tareas. Y ya en la misma nota de voz. O cuando estoy leyendo el Kindle, cuando pongo la nota, ya puedo poner incluso el enlace a esa nota que yo ya sé que existe en mi sistema de notas, para que cuando se quede incluida, ya se quede ligada. Claro, es que esto es un poco la diferencia entre tener un archivo TXT con 70.000 URLs o enlaces, como hacía yo antes. Yo tenía archivos que ponían como URLs interesantes. Y sí, yo iba navegando, veía una URL interesante que lo mismo podía ser un videojuego
que podía ser una serie de Netflix, que entonces, claro, huelga decir que nunca volví a abrir esos archivos, porque nunca encontré la forma nunca lo llegué a procesar, era simplemente un volcado de información, que es lo que hace es más de lo que hace mucha gente, que ni siquiera lo apunta, pero aún así es inútil. La siguiente gran fase, Marcos, es lo que entendemos por aprender. Fíjate que ni siquiera hemos llegado a aprender, que es el tercer paso, todo lo que ha pasado antes, y ahora es cuando realmente podríamos decir que es interiorizamos. Una cosa es procesar la información y otra cosa ya es aprender realmente. ¿Cuál es la diferencia y en qué consiste esta fase? Sí, cuando hablamos de aprender ya es que la vamos a interiorizar, o sea que ya la recordaremos sin ningún soporte digital. Vale. Tú cuando la tienes en tu cerebro digital es que, por así decirlo, tienes como un asistente externo, como la gente antes usaba Evernote, luego os comentaré la diferencia que hay respecto a las nuevas herramientas del sistema de notas, pero tú cuando aprendes realmente es que ya la tienes en tu cerebro físico, ya la recuerdas. ¿Qué ocurre? En la segunda fase, cuando hemos capturado y hemos procesado, a diferencia de los resúmenes, que yo también he tomado resúmenes como tú en papel y he echado listas en TXTs, ¿qué ocurre? Que ahora, como hemos enlazado toda esa captura y ese procesamiento con otras notas existentes, están ligadas a nuestra red de notas. Y entonces, cuando lo vamos a aprender, lo que estamos intentando es que esa red de notas que tenemos en digital se parezca lo más posible a cómo nosotros tenemos estructurado en nuestro cerebro los modelos mentales físicos. Y además suele ser una réplica. Por ejemplo, yo ahora, si estamos hablando de temas de productividad, imagínate que yo tengo distintas notas sobre productividad y tú me acabas de dar un libro sobre gestión de tareas. Si yo tengo una nota de gestión de tareas, pero del libro que tú me has pasado solamente hay un apartado concreto, que es el que complementa la nota que ya existía, obviamente yo cuando vaya a aprenderla solamente añado esa parte. Y entonces, esa nueva parte la acabo de añadir a mis notas digitales, pero todavía no la he interiorizado. Sí. ¿De acuerdo? Vale. Primero, el hecho de estar ligado en una red nos va a ayudar a que, como continuamente vamos añadiendo nueva información, continuamente repasamos notas previas. Y aquí entra el repaso espaciado. Quiere decir que si yo dentro de una semana vuelvo a meter otra nota relacionada con gestión de tareas, veré la tuya, la referencia del libro que tú me has dado, y volveré a repasar ese libro. Por tanto, estoy consolidando la información mediante repaso espaciado. Repaso espaciado significa que la misma información la recuerdas distribuida en distintos intervalos de tiempo y entonces tu cerebro es capaz de recordarla con mayor precisión que si solamente la estudias una vez. Entonces, con esta forma de aprender, vamos creando repasos espaciados de forma automática que nos ayudan luego a recordarla sin necesidad de un soporte físico. Aquí hay me estoy dando cuenta de una cosa que hago yo que es catastrófica absolutamente, que es ir apuntando el tema, pues cuando se te ocurre un tema, una idea, porque estás escuchando algo o estás haciendo algo y se te ocurre algo, pues algo que puedes hacer, que puedes investigar, que debes mirar. Entonces yo ahora estoy mirando aquí de reojo y tengo, pues no sé, un saco de, literalmente, una montaña de post-its y en cada una hay 4 o 5 cosas. A lo mejor cada una de estas cosas no las he repasado, lógicamente, ni siquiera están en soporte digital. Entonces, no están en mi cerebro físico, no están en mi cerebro digital, no ha servido realmente nada. He capturado una información, a lo mejor en un soporte físico, no he repasado eso, entonces es colosal la pérdida de tiempo, porque a lo mejor ahora estoy otra vez buscando soluciones para cosas que apunté hace 6 meses en un post-it que tengo aquí al lado de la lámpara. Entonces, ya sé que no es estrictamente a lo que te refieres con el repaso de esa información, pero es un ejemplo claro de cómo no hacerlo, claro, porque entonces no voy a volver sobre esa información que ya capturé, que incluso tenía una idea de la aplicación que le iba a dar, y ahí nos quedamos. Sí, mira, el aprendizaje es que para entenderlo es que la nueva información, de alguna forma, tú cuando aprendes la nueva información, tú la tienes que ligar con lo ya existente, con lo que ya conoces. Eso es aprender, nada más. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, imagínate que te dan una tabla o te dan una cita, como la que me comentabas en el ejemplo mientras escuchas este podcast. Sí. ¿Qué ocurre? Tú esa cita la tienes que ligar con otra información ya existente que tú conozcas. ¿Por qué? Para realmente, cuando la ligas es cuando la aprendes, porque ya dicen que todos los caminos conducen a Roma, pues aquí es igual. Tienes que crearle caminos desde tu información ya conocida a la nueva información. ¿Y el propósito dónde entra aquí, Marcos? Porque vale, el aprendizaje
pero digo yo que esos caminos que llevan a Roma, al final es hacer algo con ello, ¿no? Que también casi volvemos al punto inicial de de ser selectivos a la hora de la información, tener en mente hacia qué queremos hacer con todo eso, porque si simplemente vamos apuntando y capturando y clasificando y procesando información que no sabemos para qué la vamos a utilizar, ¿para qué aprendemos? Te quiero decir, o sea, al final el opositor... Claro, o sea, el opositor aprende para hacer una oposición, el alumno para aprobar un examen, el que está haciendo un máster, pues para una titulación o para aplicarlo en su negocio. Pero si tú estás escuchando este podcast y estás simplemente clasificando, aunque sigas todo este proceso y estés capturando, procesando, interiorizando, aprendiendo, ¿de qué nos sirve? Pues igual en esa última fase, que es compartir esa información o contribuir, podríamos incluir utilizar. No sé claro, si... es que date cuenta que cuando estamos aprendiendo, como la estamos ligando con lo que ya existe, nos obliga a ser selectivos, eso primero. Sí. Y entonces ahí ya podríamos entrar en la cuarta fase, una vez que lo hemos aprendido, que es en la de compartir. Claro. Pero yo, por ejemplo, imagínate, a mí me mola, pues me mola, como, yo qué sé, las pirámides, Egipto, el antiguo Egipto. Entonces yo estoy viendo la tele, hay un documental de Egipto y lo voy a ver. Estoy aprendiendo cosas técnicamente, o sea, estoy absorbiendo una información. Yo recuerdo que una vez leí un libro de Howard Carter, o sea, mi cerebro digital está estableciendo ya esas conexiones entre lo que yo estoy absorbiendo ahora en un documental reciente de una nueva tumba que han encontrado en el Valle de los Reyes, un libro que me leí de pequeño de Howard Carter porque yo era un friki de la tumba de Tutankamón, entonces yo estoy estableciendo esas conexiones, estoy aprendiendo, pero ahora que lo pienso, ¿y qué voy a hacer yo con eso? O sea, ¿para qué me estoy llenando el cerebro de esto? Es que no lo voy a utilizar para nada. No entiendo, no voy a escribir un libro sobre Egipto. No, o sea, es aprender por aprender, es aprender por ocio. Esa es la parte que me baila, ¿sabes? Porque yo creo que nos va a ayudar a la hora de poner nuestro cerebro en modo más pasivo y no estar intentando que nuestro cerebro esté capturando, clasificando, procesando y aprendiendo información automáticamente, relacionándola, ligándola, como dices tú, si no la vamos a utilizar para nada. O no es que no sé muy bien. Ahí lo que estás pensando es como si hubiera un gasto de energía y claro. Al revés. Realmente no tenemos que pensar como cuando aprendemos, no estamos, o sea, cuando estamos ampliando nuestra red de modelos mentales, creando nuestra red con esa información nueva de esa nueva pirámide que has descubierto, no hay un desgaste de energía como tal, al revés. Tú al ampliar tu red de percheros, y lo digo así visualmente para que la gente lo entienda, estás creando más puntos donde anclar futura nueva información. De hecho, te lo pongo yo mismo. Si yo veo ese mismo documental que ves tú, como yo no sigo tan de cerca toda la cultura egipcia, yo estoy seguro que retendré el 30 o el 20% de la información respecto de ti. ¿Por qué? Porque yo tengo menos percheros, tengo menos anclajes donde ubicar esa nueva información de ese documental que lo hemos visto los dos juntos, ¿eh? Sí, o sea, es lo que tradicionalmente decimos, que te entra por un oído y te va a salir por el otro porque no tienes dónde colgarlo, ¿no? Sí, esto es como los documentales de la 2, pues me pasaría igual. Oye, ¿en qué consiste la parte esta última que hemos tocado un poquito por encima, lo de compartir, contribuir? O sea, ¿qué papel juega esta fase en el aprendizaje? Pues consiste en que nosotros al final estamos condicionados por la realidad. Entonces tenemos nuestro cerebro digital, pero ¿qué ocurre? Ya con las nuevas herramientas digitales, que antes no ocurría, porque la telepatía hasta ahora no existe, ¿qué pasa? Que podemos ver cómo los demás, con esas herramientas vamos a empezar a publicar nuestra red de modelos mentales, publicar lo que nosotros queramos, obviamente. Entonces, al publicar cómo nosotros estamos procesando esa información externa y ver cómo otros han procesado la misma información u otra y cómo la han modelado, y cuando digo modelado es cómo la han troceado en distintas notas, qué vínculos, qué enlaces han echado entre esas notas, podemos ver cómo ellos han procesado todo esto. Podemos ver nuevas ideas de cómo conceptualizar esa información, de cómo agruparla, de cómo relacionarla, de cómo filtrarla. Perfecto. Y bueno, yo no sé hasta qué punto esto tiene sentido o si está relacionado realmente con eso, pero mucha gente dice, y yo estoy de acuerdo, que cuando se comparte algo se refuerza ese conocimiento, ¿no? El caso más claro es el profesor, o nosotros damos ponencias, nosotros hacemos cursos, nosotros hacemos webinars, damos formaciones, estamos compartiendo una información, ¿verdad?, que tenemos, y en el acto de hacer eso es como que se consolida más y se refuerza todo este proceso, ¿no? O sea, es decir, que podríamos decir que
Realmente el compartir información, el crear ebooks, el crear contenidos en internet, el compartir algo que has aprendido, un truco, una técnica, dependiendo de tu nicho de mercado, compartirlo en un vídeo de TikTok, compartirlo en un webinar, compartirlo, nos está al mismo tiempo reforzando todos estos, todo este sistema de conocimiento personal, claro. Sí, dicen que hasta que no sabes explicar algo bien a otra persona, realmente no lo has aprendido. Eso era, justo. Lo mismo ocurre. Tú cuando compartes información ya estás, digamos, anunciando al mundo cómo tú has procesado, cómo tú lo entiendes. Si los demás son capaces de entender cómo lo has hecho tú, incluso ellos, si tú tienes alguna imprecisión en tus modelos mentales, te podrían hasta llegar a matizar tu modelo mental y mejorarlo, que eso es de lo que se trata. A la vez que tú enseñas a otros y les ayudas a mejorar la precisión de sus modelos mentales respecto de una disciplina, ellos pueden estar haciendo lo mismo contigo en otras disciplinas o en otras áreas. Y entonces ya llegamos a la inteligencia colectiva que es muy superior siempre a la individual. Y eso es donde seguramente llegaremos cuando empecemos nosotros a publicar nuestros cerebros digitales, que por así decirlo, nosotros nos beberemos de fuentes que nos permitirán que precisen o maticen nuestros modelos mentales y tener una información más ajustada de la realidad. O tener modelos mentales de gente. Tú podrás, imagínate que me gustaría a mí tener, como Charles Munger, que es uno de los mejores inversores del planeta, ¿por qué él piensa como piensa? Tú imagínate que pudiera acceder a sus modelos mentales de notas. Yo podría entender cómo él procesa la información y seguro que me ayudaría en mis futuras inversiones. Claro, porque todo esto que hemos hablado es algo que conceptualmente sería relativamente fácil de compartir si está estructurado desde el proceso de captura de la información. Imagínate que pudieras acceder a todas estas notas y sobre todo la forma en la que está ligada una información con otra y la forma en la que se procesa toda esa información. Bueno, ¿qué te está pareciendo el episodio de hoy? A mí me costó un poquito entender todo esto del cerebro físico y el cerebro digital. Es un poco abstracto al principio, no te voy a engañar, pero ya verás cómo a medida que vas investigando, empiezas a ver las posibilidades y aplicaciones prácticas. Para ello, hoy en nuestra sección de Marketing en 2 minutos con ESIC, te voy a recomendar 2 herramientas que te ayudarán a optimizar la manera en la que gestionas la información y que vas a escuchar mencionadas más de una vez durante el episodio de hoy. La primera de estas herramientas es Notion. Notion es una navaja suiza de la productividad y una auténtica joyita para organizar todo tipo de información. Es una especie de segundo cerebro digital que incluye notas, bases de datos, tableros Kanban, listas de tareas, wikis, calendarios, recordatorios y otros componentes que puedes conectar entre sí para crear tu propio sistema de gestión del conocimiento personal y organizarte mejor. La segunda herramienta que te quiero recomendar es Obsidian. Obsidian es una herramienta gratuita, quizás algo más compleja que Notion, pero tremendamente potente, que te permite tomar notas en archivos de texto simple, enlazarlas unas con otras y ver representaciones visuales de cómo tus ideas están conectadas, un poco como funcionan las conexiones neuronales de nuestro cerebro. En el canal de YouTube de Mowe Aprendizaje, Marcos ha publicado videotutoriales detallados de ambas aplicaciones, así que te recomiendo pasarte por ahí para hacerte una idea de cómo se instalan y cómo funcionan. Encontrarás el enlace al canal de YouTube, así como a estas 2 herramientas en las notas del programa. Esta sección de Marketing en 2 minutos, como siempre, está patrocinada por ESIC Business and Marketing School, escuela de negocios especializada en marketing, management y tecnología que lleva formando a profesionales durante más de 55 años. Y ahora, vamos a seguir charlando con Marcos de Mowe. Estamos hablando con Marcos de Mowe, una plataforma dedicada a investigar y divulgar técnicas, herramientas, recursos para mejorar nuestra forma de aprender, que es lo que estamos viendo, un repaso desde los orígenes del aprendizaje hasta la forma en la que, bueno, pues está cambiando todo esto. Marcos, hay 4 grandes pilares que vienen a ser la mentalidad, los métodos y técnicas de estudio, la memoria y el modelado, ¿no? Que son temas que hemos ido tocando de forma tangencial y que afectan todo lo que estamos diciendo ahora. Lógicamente, al final, los métodos y técnicas de estudio, la memoria, todo esto, el modelado, antes has hecho referencia también al tema de los mapas mentales, las líneas de tiempo, etcétera, afectan distintas fases de este proceso. O sea, digamos que el proceso son las 4 grandes cajones que hemos hablado y dentro de cada cajón pues hay distintas cositas como esto, mentalidad, métodos de estudio.
¿cómo podemos fortalecer cada uno de estos grandes pilares? Como mínimo entender qué son y en qué consisten. Mira, mentalidad. Realmente cuando la gente habla de desarrollo personal, de crecimiento personal, realmente es adoptar modelos mentales de otras personas que han conseguido eso que tú quieres o admiras o estás deseando llegar. Entonces, la mentalidad está muy ligada a implementar modelos mentales relativos al crecimiento personal, a cómo afrontar un problema, a cómo tener paciencia, a cómo tener constancia. Entonces, todo esto es básico para el aprendizaje. Y entonces, claro, a medida que tú te vas nutriendo de modelos mentales relativos a mentalidad, realmente te va ayudando precisamente a saber procesar mejor la información, a ser más consciente, a estar más tranquilo, más preparado para todos estos nuevos retos que nos están llegando hoy en día en este siglo. Entonces, cuando hablamos de mentalidad, estamos hablando de, por ejemplo, estar alineado con tus objetivos, con tus propósitos. ¿Por qué? Porque esto es parte de la desconcentración que nos ocurre en los estudios. Y todo esto de ser muy consciente de cuando tú estás estudiando, solamente estar en el estudio, el tener todas tus tareas del día a día alineadas con tus propósitos a medio o largo plazo. Esto es un tema mental que te ayuda precisamente a evitar la desconcentración. O sea, es como autoprepararse para el aprendizaje, ¿no? Es como podríamos decir que de la misma forma que el emprendimiento, y esto es una cosa que hablamos mucho aquí en el programa, tiene una parte técnica, digamos, muy objetiva. Es decir, tú tienes que saber lo que es una secuencia autoresponder, tienes que tener unos conceptos de copywriting, de storytelling, tienes que saber, pues, gatillos emocionales. O sea, esto es una información concreta que uno tiene que saber para desarrollar un negocio en Internet, pero al mismo tiempo hay que cultivar una mentalidad, ¿no? Pues, oye, ver esto como una maratón a largo plazo, no venirse abajo por pequeñas caídas o pequeños tropiezos. Y es trabajar las dos partes, ¿no? Podríamos decir que en este sentido, en el concepto de aprendizaje, da igual las herramientas que utilicemos, da igual lo que interioricemos todo esto, si tú no tienes esa mentalidad de primero ese propósito del aprendizaje, que está ligado con lo que hablábamos antes, por cierto, tener ese propósito de para lo que lo estás haciendo, la concentración, los hábitos, supongo, ¿no? Los hábitos juegan un papel fundamental y por mucho que tú entiendas de cómo funciona el aprendizaje y tengas todos los softwares del mundo para clasificar información, etcétera, etcétera, si tú no tienes los hábitos para sentarte a leer esos libros o a escuchar este podcast, pues no vas a tener información que absorber, claro. Sí, nosotros los hábitos los incluimos en los métodos de estudio, que son los hábitos de repaso de estudio, de, por ejemplo, revisión de la planificación. Entonces esto lo metemos en el segundo escalón, que serían los métodos de estudio. Vale, perfecto. Y esto entonces aquí supongo que las nuevas tecnologías nos ayudan mucho, ¿no? Y aquí es donde quizás podemos hablar de cómo se estudiaba antes, métodos que han ido surgiendo y un poco, claro, al final las nuevas tecnologías supongo que revolucionan un poco todo este concepto. Total, tú imagínate antes, tú estudiabas un libro. ¿Y qué ocurre? Para estudiar ese libro, la nueva información hay que aplicar un active recall, que es tú evocar ese recuerdo activo. Active recall es que tú te pasas información y tienes que forzar al cerebro a refrescarla, a activarla, lo que realmente ahora no estás viendo, pero acabas de estudiar hace una hora. Eso es el active recall. Y el repaso espaciado es practicar este active recall intervalos de tiempo después del primer estudio. Entonces, antes tú no tenías ninguna herramienta donde aplicar un active recall, más que era tapar con la hoja, y ahora tienes herramientas digitales que te permiten realizarlo y además practicar, personalizar tu repaso espaciado. Y cuando digo personalizar repaso espaciado, hay una regla del 1, que es cuando estudias algo, tienes que estudiarlo a la hora, al día, a la semana, por eso es 1 a 1 de la quincena y al mes, de un mes. Pero cada uno de nosotros podemos tener distintas frecuencias de repaso espaciado y además en función de la materia. Entonces, hay herramientas digitales como Anki, que es el estándar, por así decirlo, es la herramienta más famosa, que te permite practicar el repaso espaciado. Y lo puedes personalizar a ti. O sea, yo, por ejemplo, en matemáticas igual no necesito yo repasar prácticamente a la semana, sino que igual puedo estirarlo y dejarlo a la quincena. Entonces, estas herramientas, a base de probar, si tú vas viendo que a la semana ya te lo sabes, le puedes estirar el repaso espaciado y te lo hace de forma automática. Y entonces estas herramientas cada día, tú cuando las abres, te dejan el menú de qué te toca repasar ese día. Por ejemplo, tú estás estudiando una plaza de oposición o eres emprendedor y estás realizando un curso. Tú te puedes planificar cada día. Bueno, esto lo hace la herramienta. Tú le metes el temario y la herramienta te va planificando cada día
¿Qué tienes que repasar? ¿Qué herramienta es esta? Anki. Anki. ¿Cómo se escribe esto? A, Sí, A de Álava, N de Navarra, sí. K e I de Italia. Vale, todo esto lo vamos a incluir. Estoy aquí tomando notas de todo esto para incluirlo. Perfecto. Ujú. Y lo bueno es que las herramientas de gestión de notas, las que nos permiten crear nuestro cerebro digital, ya precisamente tienen plugins, tienen conectores que se conectan con Anki. O sea, ya aprovechan los algoritmos de Anki que te permiten practicar el repaso espaciado, te permiten integrarlos ya en la propia herramienta de notas. O sea, tú estás dentro de las herramientas de notas Las que hemos y hablado estas antes. herramientas ya puedes configurar los repasos espaciados. Sí, o sea, Notion, por ejemplo, se puede conectar con Anki. Sí, Vale. con Anki. Obsidian también. Perfecto. Vale, todo esto lo vamos a incluir y luego yo creo que ayuda mucho también para reforzar todo esto que estamos hablando hoy, que son muchas cosas y muchos conceptos y algunos muy novedosos. Yo creo que luego a medida que vamos investigando cada una de estas herramientas es como que vamos a ir viendo el uso de cada una de ellas en base a lo que hemos hablado hoy. El siguiente gran pilar, Marcos, es la memoria, ¿no? Sí, la memorización. Aquí entran técnicas de memorización. ¿Vale? Que realmente, ¿qué hace una técnica de memorización? Técnica de memorización es cuando algo de forma natural no lo vamos a recordar, porque no tiene sentido, no tiene ninguna lógica, lo que hacemos es que nos apoyamos. Y aquí otra vez meto la figura visual para que la gente lo entienda. Es otro perchero virtual que realmente te mapea la nueva información con la existente. Y me explico. Tú imagínate que estamos hablando de la palabra pantera. Perdona. Si estamos hablando de un número, ¿vale? Que sería, por ejemplo, el 92, 14. Vale, pues hay una técnica de memorización que te transforma este número, ¿vale?, en una imagen, que es pantera. Y lo que hace es que te transforma cada número en una consonante y luego las rellenas con vocales. Esto es una técnica detrás que además es conocida, no la he inventado yo, tiene siglos, siglos, igual tiene 2 siglos de antigüedad. Y entonces, ¿qué haces? Que transformas números a imágenes. Y entonces es más fácil memorizar, crear el perchero virtual de la pantera para asociarlo mediante una historia con algo que ya conozcamos. Y de esta forma estamos memorizando un número. Yo utilizaba, no sé cómo se llama, lo de, no sé si es fonética. Código fonético. Sí, o sea, yo me acuerdo que el orden, y me acuerdo todavía, lo estudié como con 14 años, el orden en que Alemania, estoy obsesionado lógicamente con la Segunda Guerra Mundial y con los egipcios, obviamente, que invadió, los países que invadió, yo recuerdo la palabra rap, o sea, rap, del rap. Claro, esto era en los años 90. Jugando con los acrónimos. Rap BH. No, rap y la bici BH. ¿Tú te acuerdas de las bicicletas BH? Rap BH era Rumanía, Albania, Polonia. Rap B, Bulgaria, H, Hungría. Rap BH, o sea, era el orden, que no sé ahora. No Exacto. Y era un poco el orden por el que se empezaban a anexionar países. Y no me preguntes, claro, porque te surgen y todavía recuerdo cosas de estas, ¿no? ¿Cuál es el otro que has dicho, lo del palacio? Sí, el plazo de memoria es que estamos continuamente, fíjate, lo que has dicho tú es un mapeo, ¿vale? Vale. Has buscado la primera palabra de cada uno de los países, crea una palabra. Ese es el mapeo, el perchero virtual. El plazo de memoria es que creamos otro perchero virtual, es una estructura espacial conocida. Por ejemplo, nuestra trayectoria cuando vamos a trabajo andando, nuestra casa, vale, el apartamento. Entonces lo que hacemos es, como eso, el orden de las habitaciones lo tenemos interiorizado en nuestra cabeza, o el orden del trayecto desde nuestra casa al trabajo, vale, ese orden lo tenemos ya interiorizado. Fíjate, lo que hacemos otra vez es nueva información, lo que hacemos la anclamos a información existente. Información existente es la ruta de casa al trabajo. Y entonces, cuando tenemos que memorizar una lista, cada palabra de la lista la vamos relacionando, creando una historia con los elementos de nuestra trayectoria de casa al trabajo. A ver, voy a poner un ejemplo y dime si es un poco así. Nunca lo había oído y me parece súper ingenioso. O sea, vale, yo salgo de mi casa, imagínate, boom, y tengo una gasolinera de BP. Con la lista de la compra, por ejemplo. O vamos a volver con lo de los países de la Segunda Guerra Mundial, vale, para perfecto, no introducir. Venga. Vale, Rumanía. Empezamos con Rumanía, que ya ni recuerdo, ¿eh? Igual alguien ahora lo mira en la Wikipedia y dice, pues no, porque es que antes fue Bulgaria y se nos desmonta todo el chiringuito. Pero, a ver, vamos a imaginar esto. Y entonces yo me imagino, tengo que establecer una conexión, o sea, cada vez que paso por la BP me imagino a un rumano, por ejemplo. Sí, por ejemplo, yo tengo un amigo rumano, ¿vale? Sí. Y me imagino ese amigo rumano ahí en la gasolinera. Todos los días está ahí tu amigo. Todos los días esperándome. Luego iba a Bulgaria. Imagínate que desde la gasolinera vas y hay una, yo qué sé, sí. Cualquier una otra señal cosa. de stop. Vale.
Pues yo me encuentro ahí a Stoico. Stoico es el No, te jugador voy a decir, búlgaro. hay un prado que siempre hay vacas y toros. Bueno, El Bull es toro en inglés, Bull de Bulgaria, pues eso es Bulgaria el perfecto. siguiente. Yo te había dicho Stoico por el jugador Sí, del claro, Barcelona. claro, claro, Era claro. búlgaro, por eso. Vale. Qué bueno, macho. Pero a veces, claro, la gente pensará, madre mía, la que tienes que liar es más fácil memorizarte 5 países, ¿no? Sí, si solo fueran 5, pero seguramente en tu temario tendrás esos 5, 20 más, 30 más. Y Mm, cuando ya llevas un desgaste memorizándose a lo bruto de 1 hora, ya verás cómo sí que te empieza a ayudar a realizar ese tipo de mapeos virtuales. claro, claro. De hecho, fíjate, tú cuando memorizas lo que estás haciendo es crear islotes, nodos sueltos de nuestra estructura mental. Sin embargo, gracias a estas historias las estamos ligando con información existente. Por eso luego va a ser más fácil recuperarla. Claro, esto que de repente me queda todo clarísimo porque sabemos lo que es Bulgaria, sabemos lo que es tu amigo el rumano, sabemos lo que es un toro, sabemos quién es Stoikov. Entonces estamos ligando esa información nueva a cosas que ya sabemos, aunque no estén relacionadas. Exacto, es mapeo virtual. Son percheros virtuales, son nodos virtuales que los usamos de mapeo. Que es lo que hace que nos recuerde y es más fácil hacer ese recall de la información nueva que luego ya no será nueva porque ya ha quedado ahí mapeado. O sea, a mí ya me ha quedado. O sea, yo ahora podría relacionar otras cosas al RAP BH que te he dicho antes, a ese orden de países, podría asignarle otra cosa porque eso ya lo tengo grabado a fuego. Claro. O sea, y además tú cuando arrancas el recordatorio, tú no partes de la información desconocida, partes de tu trayecto conocido y a partir de ahí desenlazas, desentramas el resto. Sí. Oye, y esto que dice Marcos, que la memoria, que lo hemos oído 7 millones de veces, que la memoria es como un músculo y que hay que ejercitarlo, y la neuroplasticidad, o sea, que de la misma forma que uno se pone a hacer pesas y se le va a crecer el bíceps, a base de esa fuerza bruta de memorización que has dicho, de como que es un buen ejercicio, ¿no? A mí me dio hace poco por memorizar canciones. La canción de Big Bang Theory, que además es muy rápida y muy difícil y dice muchas cosas muy rápido, los del Bare Naked Ladies, esta canción. Me la memoricé entera. No me preguntes por qué, porque me parecía tan difícil y tan... Dije, esta me la voy a aprender de memoria. ¿Para qué? No sé, para nada. Pero, ¿esto realmente hace algo para el cerebro? Sí, sí, es un músculo y realmente es muy efectivo, pero también hay una cosa que la gente no cuenta, es músculo selectivo. O sea, estás entrenando distintos tipos de memoria, porque hay muchas. O sea, tú que estés practicando la memoria para memorizar retas de canciones no significa que luego tendrás capacidad para memorizar, yo qué sé, vocabulario de lenguaje inglesa. Vale. Es una memoria selectiva, pero es cierto que tú estás, realmente, te lo digo todo lo mismo, lo que estás haciendo es, cuando estás memorizando es mejorando tus modelos mentales para ser más capaz de memorizar esas letras de esas canciones. Sí, que eso es como decir, bueno, si tú bajas al gimnasio durante un año, 2 horas todos los días y solo haces pesas con el brazo derecho, Correcto. ¿vas a estar más fuerte? Bueno, el brazo derecho va a estar más fuerte, claro. Pero tú vas a estar más fuerte o más atlético, pues no. Porque has hecho solo una parte, ¿no? Con lo cual, bueno, es interesante ver esta reflexión. El gran paradigma, Marcos, aquí, y ya con esto vamos terminando, yo creo que un poco la idea era presentar el funcionamiento de nuestro cerebro físico, el tradicional, ver cómo eso se puede optimizar, ¿no? Con cambios de creencias, con técnicas de estudio modernas, con técnicas de memorización creativa, modelar visualmente, tomar apuntes de alta retención, un poco todo esto que hemos estado hablando afecta a la forma tradicional como si no existieran las nuevas tecnologías, si no existiera Internet, si no existiera nada de lo que estamos haciendo. Pero la capa que introducimos, que es el concepto del cerebro digital, es un poco como que retroalimenta todo, ¿no? ¿En qué punto estamos de esto? ¿Qué queda por hacer? ¿Es algo que se está extendiendo? O sea, tú que estás todo el día con esto y viendo research, investigación, ¿es un tema que está más bien consolidado por todo esto? La mitad de las herramientas que me has comentado yo ni había oído hablar de ellas. Notion sí, Obsidian sí, pero todas las demás veo que no y seguro que hay muchísimas más, ¿no? Entonces estamos en una fase ascendente, se está viendo cada vez más, hay formaciones de esto, ¿en qué punto estamos? Sí, mira, yo creo que las nuevas herramientas, estas, Obsidian, por ejemplo, y Room Research salieron en el 2020, Notion ya en el 2016, están recibiendo además, sobre todo Notion, inversiones millonarias, y porque fíjate lo que hay detrás, estamos hablando del conocimiento personal. ¿Hacia dónde van? Sobre todo muchas de ellas es en la fase de capturas, donde se están centrando, porque tú bien puedes empezar a replicar tus circuitos cerebrales mediante notas, que es lo que se trata, pero ¿qué ocurre? Que toda la información entrante en la fase de captura es donde estas herramientas ahora están añadiendo nuevos plugins, nuevas funcionalidades para permitirte capturar por voz, para cuando lees un libro Kindle te deje el resumen, para que se sincronicen con tu Google Calendar. Es en todas
esos escenarios donde hay posibles capturas de datos desde un iPad, desde que estás bocetando, ya estés bocetando en la misma herramienta de gestión de notas, no en un Notability o en un GoodApps, o como se llame, GoodNotes, perdona, se llama. Lo que hacen es ir integrando todas estas herramientas de captura en ellas mismas. Hacia ahí van los tiros. Es para ya que en la fase de captura de un gestor de conocimiento personal ya esté totalmente integrada dentro de la pieza central de Puzzle, que es la herramienta de gestión de notas. Claro, que es lo que es replicar el cerebro. O sea, cuando hablamos del cerebro digital, lo que hablamos es replicar este proceso de aprendizaje, este sistema de gestión del aprendizaje personal que empieza con la captura y que termina con la compartición, que es lo que hablamos a lo mejor del concepto de conocimiento colectivo. O sea, hay una forma tradicional de hacer las cosas y ahora lo que están haciendo estas herramientas es permitirnos un poco crear un cerebro digital paralelo. Y supongo que luego la idea es que las dos cosas se comuniquen. Y no creo que tarde, ¿no? Jeff Bezos y Bill Gates y estos empezar a meterse en todo esto, ¿no? Y que los dos cerebros estén conectados y con un cable atrás, ¿no? Con un USB que te metes por la cabeza y haces ese volcado. O sea, suena a ciencia ficción, pero ¿cuántas cosas estamos viendo ahora que son, ¿no? Sí, en un futuro, que es la última fase, que es la que yo pongo, no la pongo en plan de broma, sino la pongo totalmente en serio. Pero ahora no va, la investigación. Pero sí que en un futuro yo creo que cuando estos cerebros digitales estén más consolidados, sí que las nuevas herramientas de inteligencia artificial sí que serán capaces de replicar cómo nosotros nos comportaríamos ante un reto, ante una toma de decisiones. ¿Por qué? Porque habrán modelado todos nuestros modelos mentales que teníamos en forma de notas y tendrán como un Oscar bis o un Oscar clon o un Marcos clon, que no será que es que nosotros nos clonemos y seremos eternos, sino que habrá un ente ahí artificial que será capaz de reproducir cómo nosotros somos o cómo nosotros tomaríamos decisiones. Sí, porque va acumulando toda la información en el fondo, o sea, todo lo que tú tienes en el cerebro, todo lo que has ido acumulando, todo lo que has ido aprendiendo, todo lo que has ido ligando y relacionando. Porque claro, hablamos de información, pero luego también hay temas de recuerdos, temas gestión emocional, digamos que todas estas cosas también se van aprendiendo. Es un aprendizaje distinto porque pues aprendemos en base a pues, lo que vemos en nuestra casa, a lo mejor lo que vemos en nuestros padres, en el colegio, en nuestros compañeros. Estamos hablando estrictamente hoy de información, pero hay otras cosas que se aprenden. El ser humano aprende por observación. No solo aprende monales, aprende a comportarse, aprende a formar parte de una comunidad. Esto también es información. Se absorbe de una forma distinta. Pues ¿cómo aprenden los niños los idiomas? ¿No? Pues escuchando, viendo, aprendiendo, absorbiendo información. Entonces sería crear ese clon mental que eventualmente sería emocional y sería bastantes cosas más también abstractas. Y todo empieza, Marcos, por la vacuna. La vacuna, todo el chip, el microchip. Todo empieza por ahí, pero no. Esto ya nos han pillado. Esto es coña de Marcos de Mowe, investigador, divulgador de técnicas, recursos, herramientas para fomentar todo este nuevo y emocionante concepto de aprendizaje. Muchas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer charlar contigo. Ya sé que te he puesto en una posición difícil porque hemos intentado aterrizar muchos conceptos, pero bueno, yo espero que los oyentes por lo menos les haya picado la curiosidad para empezar a investigar estas herramientas, de qué va todo esto. Oye, aunque solo empiecen a utilizar algunas herramientas más sofisticadas para captar información, para capturarla, o incluso para empezar a jugar con todo esto, a explorar nuevas técnicas de memorización, pues oye, yo me doy por satisfecho, Marcos, no sé tú. Nada, primero, muchísimas gracias también por la invitación y nada, no te preocupes, yo entiendo esto es complicado, lo importante es que den un primer paso y a partir de ahí ya los demás vendrán solos. Sí, claro que sí. Marcos, déjanos tus direcciones, dónde podemos ir a ver más. Tú tienes tengo que decir, tienes un canal de YouTube que a mí lo que me sorprendió fue no tanto el volumen de suscriptores, que está creciendo, la interacción. El volumen de comentarios de gente viendo los vídeos en el que explicas todas estas cosas. Tiene mérito escuchar este podcast realmente porque son conceptos algunos un poquito abstractos, pero en estos vídeos que tú tienes en YouTube lo explicas con dibujos, con diagramas, paso a paso, como lo de los nodos mentales, las redes de temas que se ligan unos con otros, el conocimiento colectivo, tanto en tu canal de YouTube como en la web, ¿no? O sea, ¿cuáles son estas coordenadas digitales? Sí, mira, tengo un blog que se llama emowe.com y luego, para entender todo esto como estamos hablando aquí de forma más visual,
pueden ir al canal de YouTube que se llama Emowe Aprendizaje. Perfecto, pues vamos a incluir todo eso junto con las herramientas que nos has mencionado, los recursos y todo lo que hemos estado hablando. Y nada más, Marcos, muchísimas gracias por tu tiempo y hasta la próxima. Pues muchas gracias, Óscar, muchas gracias a ti. Encantado de estar por aquí. Un abrazo, Marcos. Y con esto, mi querido y fiel oyente, hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. Si te gusta la Academia de Marketing Online y te apetece aportar tu granito de arena, lo mejor que puedes hacer es dejarme una valoración positiva en tu herramienta de podcast favorita y compartir este episodio para que entre todos podamos formar, inspirar y motivar a más emprendedores y emprendedoras en todo el mundo. El programa de esta semana ha estado patrocinado por WebEmpresa, mi socio tecnológico de confianza. WebEmpresa ofrece alojamiento web rápido, seguro y flexible que se ajusta a tus necesidades en todo momento. Independientemente del tipo de proyecto que vayas a construir, en WebEmpresa encontrarás precios competitivos y un extraordinario equipo humano que te ayudará a resolver cualquier duda que te pueda surgir durante los 365 días del año. Accede a las condiciones especiales para nuestros oyentes, incluyendo un descuento del 25%, un año de dominio gratis y mi libro y audiolibro Mimbres Mentales de regalo en www.oscarfeito.com/webempresa. Y nuestro episodio de esta semana también ha estado patrocinado por ESIC Business and Marketing School, escuela de negocios especializada en marketing, management y tecnología que lleva formando a profesionales durante más de 55 años. En ESIC Business and Marketing School podrás formarte en las habilidades profesionales más demandadas del momento, incluyendo Design Thinking, metodologías ágiles, neuromarketing, Big Data, emprendimiento y marketing digital para destacar en el ecosistema actual. Encuentra tu próximo reto en www.esic.edu. Espero que este podcast te aporte la formación, la inspiración y la motivación para emprender tu propia aventura digital y llevarla a buen puerto. Gracias por escuchar y te espero, como siempre, en el próximo episodio.